se puede visualizar desde dos contextos, ¿verdad? Carla Velar, la activista, y Carla Velar, la mujer cotidiana, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, como activista, pues mi trabajo como activista inició en el año, qué sé yo, en el 97, cuando se fundó la primera organización trans en nuestro país, de la cual también fui parte. Y Carla Velar, la mujer cotidiana. Soy una persona común como cualquiera. Tengo principios, además de sueños, aspiraciones, pero también amo, también deseo, también lloro como cualquiera. Entonces esa es Carla Velar en la vida real, que en la vida de activista no se me permite ser tan sentimental, ¿verdad? Porque muchas veces el corazón tiene que ser de piedra, o muchas veces tiene que ser un colchón para que muchas personas confíen en ti. Pero en la vida cotidiana yo soy una persona normal, como cualquiera, con un poquito de diferencias, que es otra cosa. En el 2008 iniciamos una nueva organización conocida como Concavis Trans, que tenía nuevos ejes de trabajo, ¿verdad? Los cuales iban más focalizados o canalizados a trabajar con la población trans con VIH positiva, ¿verdad? Porque considerábamos que la otra organización que ya existía no estaba trabajando ese eje de la manera correcta, o que incluso no lo estaba abordando. Entonces fue así. Pero en el camino también con Cavis Trans, o mejor dicho, Carla Velar se dio cuenta en ese momento como activista de que también la organización que nosotras representábamos estaba siendo discriminadora, ¿verdad? Porque estábamos trabajando solamente con población trans, y el conjunto de letras LGBTI es más completo, más complejo, más representativo por diferentes sectores, ¿verdad? Que se aglutinan en esas letras. Entonces dijimos que teníamos que ser un poco más inclusivas y visualizar las necesidades de todos y todas desde la perspectiva del contexto de derechos humanos, y no desde la perspectiva del diagnóstico de una persona. Entonces fue así como replanteamos un nuevo plan estratégico, ¿verdad? Que era para 4 años, el cual evidenció la necesidad de trabajar con las poblaciones LGBTI con VIH y LGBTI privadas de libertad. Concavis, pues en el 2011 se convierte en una ONG legalmente registrada y reconocida por Gobernación. Y ahí empezó lo bonito, ¿verdad? Porque pasar de ser informales a ser totalmente formales. 7 líneas de trabajo en las que trabaja Concavis, que una de estas es incidencia política, la otra es gestión de fondos, derechos humanos, personas privadas de libertad, y uno de los últimos capacitación e investigación, y el que hemos agregado en el último año pues es el de migración forzada LGBTI. Por eso nuestro nuevo plan se llama Más allá de las fronteras, porque nuestras acciones a través de este eje están saliendo de nuestras fronteras, porque nos están poniendo en contacto, ¿verdad?, con nuestros compatriotas que están en diferentes países del mundo de una forma irregular, ilegal. Y este plan es 2016-2020, apegado a la realidad de nuestro país y relacionado con el plan estratégico de país. Entonces nuestras acciones van relacionadas al plan estratégico de país, ¿verdad? Que este nuevo plan no es solamente relacionado a VIH, sino que también es relacionado al contexto de derechos humanos, porque también desde la sociedad civil hemos enseñado y hemos evidenciado a los diferentes donantes que hablar de VIH no es suficiente. El poder político que estos donantes tienen es más grande y debería de enmarcarse en el contexto de derechos humanos. Y hablar de derechos humanos es hablar de VIH, es hablar de salud, es hablar de educación, es hablar de trabajo, es hablar de todo. Entonces por eso creemos que el nuevo plan estratégico está tomando un nuevo rumbo, el cual está relacionado a los marcos internacionales y que además es una herramienta de trabajo para las organizaciones de sociedad civil. Es que el plan inicialmente no tiene recursos. Y estamos hablando de un plan no de 100 millones ni de 200 millones. Estamos hablando de un plan carísimo y que solo está cubierto en un porcentaje. Entonces el gran reto que tiene el país es cómo el país asume el costo de este plan, o cómo el país gestiona
el resto de recursos para darle cumplimiento a este plan, que estamos hablando aproximadamente, si no me equivoco, de 50 indicadores. Y los motivos que nos está obligando a migrar, ¿verdad? No es porque cuestión de que Carla Avelar se quiere ir del país simplemente porque me dio la gana, no. Me quiero ir de mi país porque corro peligro, porque no hay garantías de leyes, ¿verdad? No hay leyes que garanticen mis derechos, no hay oportunidades laborales para las personas LGBTI y más aún cuando estas personas somos personas trans. Entonces, no hay acceso a la educación, no tenemos un sistema de salud apropiado para dar respuesta a las necesidades de las personas trans, no tenemos hormonización, no tenemos reasignaciones sexuales, no tenemos reemplazo hormonal, no tenemos nada. Cuando el Estado está comprometido hasta los ojos en dar esta garantía de derechos a todos sus ciudadanos sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Han habido ciertos avances. También creo que todavía la dirección tiene una gran deuda con nosotras. Y no solamente con nosotras, sino que con todos los privados de libertad, ¿verdad? Primero con la cantidad de hacinamiento que tenemos en nuestros centros penitenciarios, ¿verdad? Gente pagando condenas crueles. Además de eso, gente pagando condenas sin haber cometido algún delito. Porque de esos tenemos muchos en nuestros centros penitenciarios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un sistema judicial, un ministerio público deficiente. La situación de las personas LGBTI, al menos en el centro penal de Sensuntepeque, no son las más óptimas, pero han mejorado digamos, a paso lento, ¿verdad? Pero el lograr estos cambios no solamente requiere de lograrlos, sino que también cómo se mantiene, cómo se sostiene y quién los mantiene, ¿verdad? Entonces para eso se necesita gente preparada, gente que sea responsable y comprometida. Y ese es el gran problema que nosotros hemos identificado ahorita en el Centro Penal de Sensunte. El director de este momento es un director incompetente. No tiene la preparación idónea para ser director de un centro penitenciario. Ahora tiene su propio sector. Cuando yo estuve, no. Nosotros dormíamos como el resto. Ahora se llegó a un acuerdo con la Dirección de Centros Penales y con el Ministerio de Salud Pública para que ingresaran preservativos al sector 2, que se le diera una dotación de 45 preservativos para que estas compañeras pudieran tener sus prácticas sexuales seguras. Se están elaborando los lineamientos de atención, bueno, mejor dicho, ya están elaborados los lineamientos de atención para personas LGBTI privadas de libertad, que eso es otro de los logros, que solamente falta la firma del ministro de Justicia para que entren en vigor. Obviamente, otro de los logros pues también es que se les permita estar vestidas de mujer a las personas trans que se identifican como mujeres o como hombres, ¿verdad? Antes no se daba eso. Pero estoy hablando exclusivamente del penal de Sensunte. Obviamente hay un montón de cosas que tenemos que mejorar todavía. El hacinamiento, la falta de acceso a programas de desarrollo para poder tener herramientas a la hora de tener una reinserción social más adecuada, cosas que no se dan. El programa Yo Cambio sigue siendo un programa aunque es un programa bastante bueno, pero es un programa despectivo y discriminatorio porque no da las oportunidades por igual a las personas LGBTI. Hemos realizado y seguimos realizando capacitaciones con custodios para enseñarles a cómo tratar a la población LGBTI e incluso los capacitamos en conocer la ley penitenciaria. Porque ellos mismos nos plantearon a nosotras que en la escuela donde los entrenaron a ellos para ser custodios, nunca les habían hablado de la ley penitenciaria, entonces ellos no conocían la ley penitenciaria y fue Concavis quien capacitó a una buena parte de custodios. ¿Cuántos más o menos? 50. Capacitamos, no conocían ellos bajo qué regirse, ellos no lo sabían. Ese fue solamente en el penal de Sensunte, aunque nuestro plan estratégico hoy nos está obligando a expandernos a otro penal. Ya iniciamos a trabajar en Mariona también. Y el próximo año estaríamos expandiéndonos a Santa Ana y San Miguel, ¿verdad? Pero esto es paulatino, ¿verdad? Porque no podemos ir de una vez porque
incluso procesar un permiso en la Dirección de Centros Penales, eso es lo más tedioso que te puedas imaginar. Luego de eso, hemos capacitado, también visualizamos que no era necesario solamente capacitar a los custodios, sino que también capacitar a nuestras compañeras, ¿no?, en identidad de género, en el marco nacional de derechos humanos, en el marco internacional, etcétera, en orientación sexual, salud sexual y reproductiva, etcétera, diferentes áreas que nos permitieran pues mejorar la calidad de vida en talleres de psicoemocionales, de autoestima, etcétera, que la sacara de la celda por un momento, ¿verdad? Y que se imaginaran ellas en otro espacio. Hemos trabajado de forma coordinada con la Dirección de Centros Penales también, celebrándoles el día de Navidad, llevándoles donaciones, que les permita pues mejorar su calidad de vida adentro, pues dotándoles de algunos insumos como de limpieza, higiene personal, camas, catres, colchonetas, sábanas, o sea, cosas muy básicas, pero que son tan básicas que aunque sean básicas muchas veces no tenés para comprarlas. ¿Y por qué para nosotras es tan importante trabajar con ellas? Porque la mayoría de ellas no tienen visita de su familia, porque si su familia se olvida de ellas. ¿Cuál es el fin último que nosotras esperamos lograr con este trabajo? Que la Dirección de Centros Penales reconozca el derecho a la visita íntima de nuestras compañeras. Porque aunque la Constitución de la República y el reglamento interno de la Dirección de Centros Penales dice que toda persona tiene derecho a una visita íntima, con nuestras compañeras no se aplica. Fue digamos, un mar de emociones, ¿verdad? Primero porque recordé todo lo que había pasado, todo lo que sufrí, ¿verdad? Todo el dolor que viví dentro de esas cuatro paredes, ya mismo el vacío. Pero también fue un mar de emociones buenas, ¿verdad? Era el primer paso, además, ¿verdad? Del trabajo que queríamos iniciar ahí con nuestras compañeras. El trato con las autoridades en algún momento no fue el más idóneo, pero ha ido mejorando paulatinamente, ¿verdad? Aunque en algunos momentos pues, ¿verdad?, se balancea un poco. Lloré porque me recordé de todo lo malo que yo pasé ahí, porque en la época que yo estuve no era nada bonito. Yo estuve junto con los pandilleros, donde me violaron, me golpearon, me torturaron, me tuvieron prácticamente de sirvienta, pues, ¿verdad?, sometida totalmente. Y recordarme como muchas veces me habían dejado tirada, golpeada, en una ocasión incluso que me golpearon con un bate. Entonces me reventaron mi frente, me reventaron el cráneo acá, que lo tengo rajado. Entonces recordar todo eso también pero a la vez me dio fuerzas y me dio la oportunidad además de demostrarles que no era como ellos decían, pues, ¿verdad? Y que podíamos cambiar y que el trabajo había iniciado apenas.